No, y este era privado, toda su vida. Su papá le da. Su papá compra dólares y eso, trabaja en el mercado, compra dólares y eso, y la pone de. Su papá tiene todo, los mejores zapatos, todo. Y era muy permisivo con ella. Ella le daba mi paciente, para casa, ella. ¿Ah? Solo Dios sabe. Porque ¿qué hacía ella esa hora por ahí? Eso yo digo, no se la misma con alguien y ese alguien la no. Como eso es alto ahí, eso es altísimo. Eso es muy, van poniendo las evidencias en los lados, y ahí por eso los muchachos. Eso es altísimo, pero carnaval digo, ¿por qué, muchachos? Venga, yo me tuve que eso es alto. Y eso tiene unas barajas altísimas. Ella tuvo que verse montada por encima de la baranda y pararse para poder sumarse. Había una risa ahí. Muy buenas noches. Dios los bendiga a todos. Esta noche vamos a tener la oportunidad de repasar en el libro de San Judas Apóstol el discernimiento respecto pues a todo lo plasmado en esa epístola de San Judas Apóstol, que es un libro corto antes del Apocalipsis. Es el primer libro que encontramos antes del Apocalipsis. Se llama San Judas Apóstol. Este Judas no es el Judas que vendió a Jesús. Judas, uno de los hermanos del Señor Jesucristo. Y allí vamos a sumergirnos para hacer el discernimiento bíblico respecto pues a las enseñanzas que están allí contenidas en ese libro de San Judas Apóstol. En cuanto a las investigaciones para ti y para mí, que son del orden metafísico, quiero recordarte que esa es una sección que tengo acá en este en vivo, o live, como tú le quieras llamar, que es exclusivamente de todos los conocimientos de religiones, órdenes, sectas y conocimientos científicos que se han logrado para el bienestar de la humanidad y su respectiva evolución como hijos de Dios, como seres humanos, si lo quieres llamar así también, se vale. En este punto hoy vamos a ver un método de limpieza para nuestra mente subconsciente, para nuestra memoria, que está contenido pues en uno de los tantos aportes que ha hecho el gurú de las redes sociales a nivel mundial a lo largo pues de todos estos años. Este es uno de sus granitos de arena que ha ido aportando en beneficio pues de las personas para que puedan obtener una mejor calidad de vida diariamente. Yo creo, hoy justamente vamos a comenzar por allí.
Vamos a comenzar por allí antes de sumergirnos allá en la epístola de San Judas Apóstol. Acá lo primero que te quiero traer a colación es lo siguiente. Nosotros todos somos la suma de nuestras experiencias. Esto equivale a decir que nosotros cargamos nuestro pasado. Cuando experimentamos el estrés, el miedo en nuestras vidas, si miramos cuidadosamente y revisamos el asunto, nos vamos a dar cuenta de que la causa está totalmente en nuestra memoria. Lo que estamos haciendo es recordando algo que verdaderamente, pues, en un momento dado no nos sirve, pero que lo estamos recordando, lo estamos trayendo nuevamente al presente. A veces hasta sin querer pasamos momentos desagradables por algo que ya no existe, algo que ya pasó, algo que solamente vive en nuestra memoria y que debería, pues, como es algo negativo, es una basura mental, es mejor irlo desechando. Hoy vamos a hablarte de un terapeuta hawaiano que trataba una sala entera de criminales con enfermedades mentales sin ver a ninguno de ellos en su consultorio. Esto suena contradictorio, porque él no los trataba en su consultorio, ni los atendía en su consultorio. Vamos a averiguarlo ya. Luego conocí y he estudiado todo este método, que es una gran herramienta para dominar nuestros pensamientos limitantes, y es tan sencillo de aplicar como tener que decir solamente 3 palabras. Realmente es bien sencillo decir 3 palabras nada más. Suena hasta así a mágico para algunas personas, pero realmente es un método de limpieza espiritual y que ha dado demostración de surtir efecto en las personas. El doctor Hugh Lane enseñó que diciéndole mentalmente en forma directa a Dios, no hablándolo, no gritándolo, no diciéndole a nadie en particular aquí en este mundo, sino mentalmente dirigiéndonos a Dios y diciéndole: yo te amo, yo te amo, yo te amo, a la divina presencia de Dios. Esto desencadena una curación. Esto desencadena una curación en nosotros, y lo más increíble para muchos es que también en otras personas.
Este método de oración, porque es una oración, solo que de 3 palabras, dirigiéndome directamente a Dios, diciéndole mentalmente yo te amo. Esta oración y petición pertenece a una espiritualidad hawaiana que es conocida con el nombre de Ho'oponopono. Así es como se le conoce allá en Hawái. Acá, en este momento, no vamos a describir todo el método, pero vamos a contar cómo funciona para que desde este mismo momento tú, si quieres, puedas utilizarlo. La suposición es que todo lo que hacemos proviene de la inspiración, o sea, de nuestra memoria. La inspiración es una señal directa de Dios, de la providencia divina. La memoria es tan solo un programa de nuestra mente subconsciente. O sea, nuestro subconsciente funciona así: guardar las cosas y entregárnoslas cuando nosotros las necesitamos. Cuando nosotros necesitamos saber cómo vamos a hacer para cruzar la calle, nuestra memoria nos trae a colación, bueno, mira, tiene que ver para los lados, ¿me entiendes? Y con mucho cuidado, no vaya a venir un motorizado, vuelto loco, o no vaya a venir un carro de esos que se la pasan comiéndose la flecha y te vaya a llevar por el medio. Entonces, ¿dónde está guardada esa información? En nuestra memoria, en nuestra mente subconsciente. Bien, nosotros somos el resultado de recordar prácticamente todo. Todo, absolutamente todo, son recuerdos que nosotros tenemos de nuestras experiencias, de los diferentes conocimientos. La tarea consiste en limpiar todos esos recuerdos de modo que puedas actuar inspirado en las señales divinas, en las señales de Dios, o sea, en tu actividad consciente. En otras palabras, la forma como tú respondas a esas pocas palabras será una reacción que tú vas a tener basada en tu memoria. La forma como tú vas a reaccionar cuando estás recibiendo esta información acerca de eso, de decirle a Dios mentalmente, yo te amo, y el entendimiento de que eso va a ocasionar una limpieza en tu memoria y va a ocasionar un método de curación para ti o para cualquiera. La forma en que tú vas a reaccionar está allí, justamente. Está basada en la información que tienes en tu memoria. Si tú estás en desacuerdo conmigo, es porque en tu mente ese programa viejo que entra en resistencia con lo que te acabo de leer, si tú estás de acuerdo, puede ser que tienes un programa que se alineó completamente con lo que te estoy leyendo, de modo que de todas maneras llevas un equipaje contigo. Ese equipaje
siempre es tu memoria. Según este doctor Lane, por decir simplemente yo te amo directamente a Dios en forma mental, a la divina presencia de Dios, referirte a Él en esos términos, empieza un proceso de claridad y limpieza. Estas tres palabras sacuden tus sentimientos dentro de ti. En este punto son oídas por la divina presencia de Dios, para que lo podamos entender, la cual envía su señal de limpieza para que vivas el momento actual con la mayor claridad y conciencia posible. Ese es el mecanismo a realizar a través de esta técnica Ho'oponopono. Si es la primera vez que tú estás escuchando este tipo de conceptos, puede que para ti no tenga ningún sentido. Eso se debe a que tienes un recuerdo preexistente que está entrando en conflicto con lo que se te está leyendo aquí en este momento. Si tú estás sintiendo confusión, simplemente consérvala en la conciencia y dile directamente a Dios: yo te amo, yo te amo, yo te amo. Mientras haces eso, yo diré aquí: yo te amo. El método del Dr. Lane implica la limpieza de todos los recuerdos negativos para que puedas percibir los cambios que hay en ti mismo y también en las demás personas. Suena algo extraño esto que te voy a leer acá, pero cuando tú te ocupas de tus propios asuntos, ellos desaparecen en las demás personas. Debes amar la idea de que los problemas se vayan de tu vida. ¿Cómo? Diciendo: yo te amo sin parar a Dios mentalmente. Hay otras tres frases que también puedes decir para alternar este mecanismo. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. Pero de lejos, las tres sencillas palabras de yo te amo es todo lo que necesitas. Hago esto y pues mi vida ha cambiado asombrosamente, dice el escritor del libro. Vivo en una permanente felicidad, explica él. En cuanto aprendí el método, empecé a aplicarlo en cualquier ocasión que se me presentara en la vida. En los atascos del tráfico, en el teléfono, delante de mis públicos, en la bañera, fumándome un cigarro, caminando, haciendo fila,
sintiendo dolor, recordando, etcétera, raramente digo las tres palabras en voz alta, pero sí lo hago continua y silenciosamente en mi mente. Yo te amo. Se ha vuelto un mantra mental para mí. Eso transformó mi vida también. Esa oración de tres palabras. De una colmada de preocupaciones y de distracciones mentales en pensamientos basuras, que son pensamientos negativos, a otra plena, a otra vida plena y consciente aquí y ahora, en todo lo que voy haciendo diariamente, no importa qué sea. Hasta aquí quiero compartirte ese conocimiento de ese método de limpieza. Es un tema bastante extenso, pero básicamente tienes el principio fundamental. La oración que se utiliza para hacer el tratamiento u oración de limpieza espiritual, para quedar claros allí. En este punto vamos a entrar a la Biblia en el libro de San Judas Apóstol o epístola de San Judas Apóstol. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y allí vamos a ver los temas que trata esta epístola. Trata acerca de luchar por la fe, acerca de los ángeles que no guardaron su estado original, acerca de la discusión con el diablo por parte del arcángel Miguel, disputándole el cuerpo de Moisés. Enoc profetizó acerca de la segunda venida. En los últimos días estarán los burladores, de los cuales son bastantes, porque el que no sabe es como el que no ve, realmente. Hay muchas personas que verdaderamente pues tratan de llevarlo a las cosas lo más deportivamente, cuando no entienden algo pues tratan de llevarlo a la risa, a la carcajada, a la cuestión, a la burla, para en realidad despistarse, para salirse pues de esa realidad, para actuar fuera de la realidad, porque al fin y al cabo tal vez con el entendimiento con su mente no están entendiendo bien el asunto, pero algo en su corazón, allá en su alma, en sus emociones, le dice, mira, este viejo como que tiene razón. Este señor tiene razón. Hay algo muy en el fondo que les dice eso. Esto comienza así. Judas, el siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios el Padre y guardados para Jesucristo. Misericordia, paz y amor les sean multiplicados.
Amados, por el gran deseo que tenía de escribirles de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles para exhortarlos a que luchen enérgicamente por la fe que se ha dado a todos los santos. Perdón. Y dice por qué algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido designados para esta condenación, hombres impíos que convierten en disolución la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer un alto allí antes de proseguir. Esto no es para sorprenderse, porque esto de los que han entrado encubiertamente, algunos hasta están predicando, otros están ministrando en los altares, otros tienen su propia iglesia, y así. Convirtiendo, dice acá, que en disolución la gracia de nuestro Dios, y con sus actos, realmente al final de todo, con sus acciones, lo que están haciendo es verdaderamente negar a Dios. Y por consiguiente, están negando ese poder de la excelencia del conocimiento de Jesucristo en todas sus formas, aunque algunos asumen, no, de que este hace milagros, de que este es sanador, de que este tiene esta virtud X. La realidad es que Jesús, en un momento dado, cuando él dice, bueno, que llegaron a él y le dijeron, bueno, mira, Señor, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos. Y sus palabras claras fueron estas: apártense de mí, hacedores de maldad. Porque realmente en esas acciones que aparentemente, o sea, que ves aquí en este mundo manifestarse, pues hay situaciones de engaño a nivel espiritual, gente utilizando la fe para el mal, que la fe es un poder activo de Dios en este mundo, y sin embargo, como ya conocen de que la fe actúa en cualquiera de las dos polaridades, algunos la han utilizado para cosas que no son la verdad de Dios, lo bueno de Dios. Y bueno, otros que ven el asunto piensan, no, este profeta es maravilloso, mira lo que hizo. Profetizó por allá que iba a caer un meteorito en Barinas y cayó. Maravilloso. Pero ¿qué de maravilloso puede haber en que caiga un meteorito en un lugar y tal vez mate a una parte de la fauna y la flora silvestre? O quizás algún ser humano que ande por allí. Ese tipo de profecías es más que todo un decreto en el polo del mal, algo, un aviso
que debería de convertirse en algo positivo, se ha convertido en algo negativo, pues en realidad está siendo mal utilizado ese don de Dios. Y así, porque mira, alguien puede de repente profetiza hacia muchos años adelante, como hicieron otros exponentes de las profecías, como Nostradamus, como varios en la historia de la humanidad. Y muchas de esas se han cumplido. Pero el punto es lo siguiente. El punto es lo bueno que tiene eso para sí mismo y para toda la humanidad. El bien que pueda hacerse uno mismo y hacerle a las demás personas. Porque si tú empiezas a hacer profecías acerca de cosas negativas, sin duda alguna, déjame decirte esto con todo el dolor que me embarga en mi alma. Tú estás navegando, tu mente y tu alma están navegando en la oscuridad, porque tú estás trayendo profecías del polo negativo, del mal, para ti y para cualquier ser humano. Sí, nosotros tenemos que estar claros en esto. La Biblia nos lo viene explicando hace muchos años, de que el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Y esta no es la única época de esta humanidad donde han sucedido las profecías y han sucedido lo malo. Lo malo es la polaridad negativa de la creación. Se le conoce como la oscuridad, se conoce como el mal, lo negativo. En cambio, el bien se conoce como lo positivo, lo bello, lo bueno, lo útil, la luz de Dios a nivel espiritual. Entonces, si tú has centrado tus efectos proféticos sobre el desastre, tú sencillamente tienes tu mente en la polaridad negativa de la creación. Porque según piensas en tu corazón, así es que es. Si piensas lo bueno, eso lo verás. Es la primera ley de la creación. Si piensas lo malo, eso también lo verás. Pero para no irnos muy profundamente acá en este punto, puesto de que estamos acá ya metidos no en la otra sección de investigaciones para ti y para mí, sino que estamos metidos tan sencillamente en la epístola de San Judas Apóstol en la Biblia. Y acá lo que estamos determinando es cómo sucede la disolución de la gracia de nuestro Dios y cómo se niega a Dios, que es el único y soberano, y cómo sucede eso también con el Señor Jesucristo y la excelencia de su conocimiento. Muchos quieren, a través de su interpretación silvestre,
Y cuando digo silvestre es porque muchas veces, más que de haber ido a comprobar todos estos efectos en la vida diaria, sencillamente lo tienen en forma teórica. Y como tú sabrás y comprenderás, nadie te va a entregar a ti un avión para que tú lo vueles solamente con teoría, porque ibas a matar a toda esa gente que va en ese vuelo, ¿sí me entiendes? Entonces, en este punto, no podemos considerar exclusivamente las cosas en una forma teórica y luego le ponemos una etiquetica de que es fe. No, es que soy hombre de fe, o es una mujer de fe, o es un niño de fe, o qué sé yo. El punto es que no podemos, no debemos. Nuestra responsabilidad como hijo de Dios es manifestar todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño. Y lo primero es comenzando por nosotros mismos. Y comenzando por nosotros mismos, lo primero que tenemos que tener son los mejores pensamientos para que se produzcan los mejores sentimientos, las mejores palabras y las mejores acciones. Que estamos mal acostumbrados a pensar lo que se nos viene la regalada gana y que a veces ni siquiera sabemos que vamos a sufrir consecuencias por eso. Bueno, eso pasa. Y pasa con todo lo que pareciera una normalidad en la vida de la mayor parte de las personas. Gracias a Dios que impera más la verdad de Dios, la cual arropa todos esos conceptos negativos con el perdón, la comprensión, la inteligencia, la tolerancia y la paciencia, que otras cosas como en realidad la obsesión y quedarse patinando en un mismo pensamiento negativo con cierta frecuencia, que a la final va a terminar perjudicándonos, haciéndonos pasar mal rato en nuestra mente y en nuestros sentimientos, y también a veces nos ocasionamos pues graves problemas. Entonces, es allí lo indispensable de que nosotros deberíamos de haber tenido desde pequeños las enseñanzas espirituales bien claras, que hay una ley de la creación que te dice que si piensas lo malo eso se te va a dar y que si piensas lo bueno eso se te va a dar, que no debemos de darle importancia a los pensamientos negativos, sino dejarlos que pasen como pasan las nubes. Y uno los ve en la mente, pero que se vayan, dejarlos que se vayan, porque no nos sirven. Esa es basura mental, porque son los pensamientos negativos. Entonces, todas estas cosas uno debería de haberlas aprendido desde niño y nos hubiéramos evitado muchos percances en nuestra vida, percances con uno mismo, de estarnos sintiendo mal, de estar viviendo situaciones engorrosas, percances con los demás en la diferencia de opiniones, en los encontronazos a través de esas diferencias de opiniones que se podían haber evitado sencillamente con nosotros comprender de que sí es cierto
que nosotros metemos la pata con pensar cualquier basura en nuestra mente, otro también se le puede ocurrir. A cualquiera se le puede ocurrir. Tan de hecho, lo hacen, como te dije ya, pareciera de la forma más normal posible, aun cuando no lo sea. El trabajo espiritual va más allá todavía. Son remedios que vienen desde lo alto, a través de ese conocimiento excelso de Jesucristo. Algunos han querido mistificar la doctrina y tan de hecho lo han mistificado y la han llevado a niveles de religión, lo cual no es malo, porque en realidad las personas lograr que se religuen una vez más con su esencia, la cual es Dios, el cual es su vida, oye, eso es maravilloso, y que lo logren entender es más maravilloso todavía. Entonces, para nosotros el punto es de que en realidad todo este conocimiento espiritual llegue de la forma más sencilla que se pueda para que las personas puedan hacer uso de él y solucionar su limpieza interior, su transformación como hijo de Dios o hija de Dios, como ser humano, si lo quieres llamar mejor, cambiando la polaridad de su pensamiento, del mal al bien, así de sencillo. Las técnicas utilizadas vienen siendo enseñadas desde hace miles de años. Fíjate tú, una de las que, de un conocimiento que dejaron por allá en el antiguo Egipto, un personaje llamado Enoch, que allá en el antiguo Egipto se conoció como Tot y lo consideraban un dios egipcio. Él dice, o en aquel entonces él decía, de que la luz no pelea con la oscuridad. Cuando llega la luz, la oscuridad se va. Y no es que se va, es que se convierte en luz. Es decir, te transmuta lo malo en bueno. Entonces, para nosotros es importante el ver cómo este tipo de conocimientos te permiten entender de que cuando alguien no sabe, es igual que el que no ve. Y por consecuencia va a actuar así, pues, como aquel que actúa en un cuarto oscuro buscando la salida. Va tropezándose en todos los artículos que hayan por allí, tanteando, buscando la salida. Hasta que no la consiga, va a estar en la oscuridad. Y ese es el punto principal. Acá, a través de las enseñanzas de Jesús, nosotros vemos un compendio de enseñanzas espirituales, leyes espirituales y conocimiento espiritual del bueno, que te permite arropar todos los conocimientos de diferentes órdenes, religiones y sectas, y de paso también el nivel científico de las cosas espirituales. Es algo bastante excelente, ¿no? El apóstol Pablo nunca se equivocó con respecto a eso. Cuando él mencionó
que él particularmente todo lo había tomado por basura por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Y realmente hoy, más que nunca, en esta época de la humanidad, sabemos que es así. Y sabemos otras cosas más que nos ha mostrado el Espíritu de verdad. No solamente la guía hacia esa verdad inmutable, la cual es Dios, sino todas esas cosas que no sabíamos, ahora las sabemos. Sabemos que hay gente ministrando que no están en la verdad de Dios. Sabemos que hay congregaciones que están siendo guiadas fuera de la verdad de Dios. Y algo aún peor, que es que esa transformación por la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente, no está ocurriendo como debería ser, porque la forma de ministrar el conocimiento está siendo impartido desde afuera hacia adentro, siendo que el reino de los cielos es adentro y de allí imparte hacia afuera. Tan de hecho, a nivel doctrinal, eso fue una de las cosas más fuertes que le aconteció a Juan, a San Juan, apóstol. Su evangelio, como tú ves cuando empiezas a estudiar la Biblia, es endógeno. El de los otros, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas, es foráneo, es sencillamente basado en los relatos de cosas que acontecieron. Pero en el caso de Juan, él comienza manifestando la esencia de cómo comenzó todo esto. Es más, nos remonta directamente al libro de Génesis, cuando nos habla de ese verbo por el cual todo fue hecho y sin él nada fue hecho. Es lo primero que hace. Hasta allá nos remonta primeramente que todo, para explicarnos que es Dios, que la manifestación de Dios viene así, a través del pensamiento no hablado, que, o sea, decirte la palabra no hablada, que es el pensamiento. La mente divina hizo su trabajo. La Biblia dice que hágase la luz, y la luz fue hecha. Eso no había nadie diciendo allí en palabras, sino fue el pensamiento divino, la mente divina que impartió esa orden. Cuando llega al punto que nos tocó a nosotros, entonces allí es cuando apenas nosotros empezamos a reconocer la existencia de que nosotros somos una parte de ese infinito Dios, una pequeña parte de ese infinito Dios, y que por tener esa cualidad de ser un verbo hecho carne,
o sea, habitando aquí en un cuerpo físico, tenemos la facultad de pensar y sentir, que es lo que produce el Espíritu de Dios en este mundo. Vida se llama eso. Pensar y sentir. Vida. Aquí vamos a proseguir para no quedarnos sin dilucidar lo demás. Quiero recordarles ya que alguna vez han sabido ustedes que el Señor, habiendo salvado al pueblo cuando lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creían. Así de sencillo. Muchos murieron por incrédulos, por ignorantes, para hablarlo así, en forma más sencilla, que se entienda. Porque la palabra nos lo viene diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así de sencillo. En el versículo 6 vemos que a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que dejaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Un ángel tiene la sustancia de los mejores sentimientos y los mejores pensamientos, lo más purificado. Y al no haber guardado su morada, sino dejarla para irse a pensar cosas inferiores a su Dios, pues quedaron allá, en el polo de la oscuridad, hasta que llegue ese gran día donde todo va a ser consumido por esa luz y por eso que dice la palabra de que el día del Señor será como fuego y estopa. Ese día, esos ángeles van a volver a ver la luz. En términos que verdaderamente quizás no sabemos si la puedan disfrutar, vamos a decirlo así, la puedan vivir en los términos como la venían viviendo antes de que llegara ese día del Señor, ministrándole, sirviéndole, ayudándole en la obra de la creación. Eran posiciones dignas, pero una buena vez que empezaron a pensar de una forma negativa, pues se apagaron. Y en el juicio del gran día volverán a ver la luz. Eso es sine qua non. Aquí tenemos también a Sodoma y Gomorra. Dice el versículo 7, así también como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, las cuales de manera que aquellos, habiendo fornicado y seguido los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo al sufrir el juicio del fuego eterno. De la misma manera, todos estos soñadores mancillan la carne y menosprecian, o sea, niegan las potestades superiores
y en lo poco que conocen se corrompen como animales irracionales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar ningún juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda, dándole la jerarquía a quien la tiene. Pero sin embargo, estos maldicen las cosas que ni siquiera no conocen, las niegan inclusive, como dije ya, y en las cosas que por naturaleza conocen, verdaderamente vinieron con esa actitud irracional a corromperse como animales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, el cual mató a su hermano por envidia, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, que iba a vender al pueblo de Israel por unos dineros, y perecieron en la rebeldía de Coré, aquel inconforme en todo lo que se hacía. Estas personas son manchas en sus convites fraternales. Cuando festejan con ustedes, lo que andan es apacientándose a sí mismos, sin ningún miedo de nada. Nubes sin agua, las cuales son llevadas de acá para allá por los vientos. Son árboles marchitos como en el otoño, sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados. Son como fieras ondas del mar, que lo que andan es creando espuma de sus propias vergüenzas. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, el cual fue el 7º desde la dinastía de Adán, diciendo: he aquí, viene el Señor con muchos millares de santos para hacer juicio contra todos y para reprender a todos los impíos de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente, y tocante a las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Yo quisiera agregar usurpando ciertas cosas, cierto conocimiento, el cual no es la verdad de Dios. Estos son los murmuradores, quejumbrosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca solamente anda con arrogancia, adulando a las personas para sacarles provecho. Pero ustedes, amados, tengan memoria de las palabras que se les dijeron por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían: en los postreros tiempos habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan las divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Allí sin duda nos estamos refiriendo al Espíritu de verdad. No lo tienen, porque si la verdad es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, no creo ciertamente, y nadie y todo el mundo sabe, que una división en una casa, hasta el mismo Jesús dijo, la debilita. Una división en la misma casa la puede tirar abajo. Esos son sensuales.
gente que en realidad quiere figurar a como dé lugar en una doctrina, en un conocimiento que en realidad dista mucho de haber alcanzado, pues si fuese así, lo primero que hicieran es practicarlo, dando y ministrando esa verdad, ese amor y esa vida, la cual es Dios en acción a través de sus hijos, de todos los seres humanos. En el versículo 20 dice, pero ustedes, amados, edificándose sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Pero ustedes, oh amados, edificándose sobre la santísima fe, orando en el Espíritu de verdad, que es el mismo Espíritu Santo, consérvense en el amor de Dios, que eso es lo que produce el Espíritu Santo o Espíritu de verdad, porque es de su procedencia y de su competencia, esperando allí y de esa forma la misericordia de Cristo para la vida eterna. Y luego viene un llamado en el versículo 22. Tengan compasión de esos que andan dudando, pero hagan salvos a otros, arrebatándolos del fuego, aborreciendo la ropa que se ha contaminado por su carne. Y aquel, pues, que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y presentarlos irreprensiblemente delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sean la gloria, la majestad, el poder, el dominio y la potestad, ahora y por todos los siglos. Amén. Vemos ciertamente que por el motivo que fuere, esa epístola nos lleva a ubicarnos en un tema de la vida diaria. El estado de negación equivocada, que en vez de estar negando lo malo, lo que niegan es lo bueno. La confusión que se genera a través de creer de que alguien que en realidad está funcionando de acuerdo no a la transformación de su mente por medio del Espíritu de verdad, sino a través de su concupiscencia a nivel de los deseos de interés en su corazón. Verdaderamente está sucediendo y muchas veces no se ve, porque el que no sabe es como el que no ve, y el que no lo puede comprender, pues se le hace difícil el entender de cómo todo lo que se ve salió de lo que no se veía. Asimismo es esto. Vemos todo esto que en otras partes llaman el mundo de Maya o mundo de la ilusión. El predicador lo llama en Eclesiastés vanidad de vanidades y todo es vanidad.
El predicador en Eclesiastés lo llama vanidad, el mundo de la vanidad. Algo que es tan solo una ilusión, como un sueño, vamos a decirlo así, que lo podemos vivir en la más excelente forma o lo podemos vivir en la forma más inferior y negativa que podamos tener. Podemos llevar nuestra vida a lo celestial o podemos llevar nuestra vida a lo infernal. Para el que cree, todo es posible. Y eso es cónsono con la primera ley de la creación, la cual el mismo Jesucristo nos enseña de que realmente, según pensemos en nuestro corazón, así es. Si pensamos algo bueno, lo veremos. Si pensamos algo malo, eso también lo veremos. Porque para el que cree todo es posible. Son las enseñanzas de las cuales tenemos que agarrar mano. Ok, es muy bonito uno saber, por ejemplo, que tuvo un antepasado que era un espadachín, por ejemplo, muy conocido. Oye, qué bueno, tuve un antepasado que era un verdugo allí en contra de los españoles, por decir algo. Pero a nivel de tu vida como ser humano, como espíritu, parte de un espíritu principal, eso no te va a beneficiar en este instante en nada. Porque es algo que está en un pasado el cual ya no existe. Lo que sí es importante para ti es que tú puedas pensar lo mejor y sentir lo mejor para que tu vida sea mejor. De eso es lo que se trata. Para que se cumpla esa palabra, venid a mí, dice el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Porque mi carga es leve y mi yugo es liviano. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas. Aquí no se trata sino de eso, la paz de nuestra alma. Y solamente se va a lograr a través de los mejores pensamientos. Porque tantico tienes un pensamiento negativo, feo y malo que te verdaderamente te lleva y te trae para cualquier cosa inarmónica, pues te sientes mal, no te sirve. Tu alma se abate dentro de ti, se siente mal, una rabia, una envidia, un malestar, algo incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué se abate tu alma dentro de ti? Porque esos sentimientos, porque en realidad tus pensamientos lo están haciendo así. Y ese es el motivo principal por el cual han salido este tipo de en vivos con personas así como hay muchas, que tan solo somos herramientas y albaceas de un conocimiento espiritual, que muchas veces ni siquiera no queríamos, a diferencia de otros que andaban verdaderamente, sino que en realidad la situación llegó al punto tal
de que tuvimos que buscar de cualquier forma entender cómo es el proceso de nuestra vida, por qué la vida es así, por qué el espíritu produce los pensamientos y los sentimientos, por qué tenemos que conseguir la técnica de cómo cambiar las informaciones que metimos aquí en nuestra cabeza equivocadamente para que nos sigan molestando en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, porque eso verdaderamente es muy desagradable. Tan de hecho que eso ha llevado a muchas personas a enfermarse, esa retención de la energía de vida a través de quedarse pegado en un pensamiento negativo, en una forma de pensar negativa, en un concepto negativo, y no permitir de que su vida fluya con el Señor como es desde el principio, sino reteniéndose ahí en algo negativo. Eso produce situaciones desagradables y muy feas y malas. Entonces, por tal motivo, nosotros tenemos que encontrar y empezar a practicar las técnicas que nos llevan a nosotros a cambiar nuestra vida espiritual, que es justamente, vuelvo y te repito, no es una cuestión mística, es nuestro pensar y nuestro sentir. Luego, si tú lo quieres entrar en el misticismo, quieres llevarlo a niveles religiosos y estar con los hermanitos allá en la iglesia, oh sí, qué bueno, qué chévere. Eso está maravilloso también, porque de alguna forma ellos, algunos sin saber, lo están logrando y tú no vas a hacer la excepción. De que en realidad, a través de esa práctica de la oración, tú tengas una herramienta eficaz para hacer esa transformación por la renovación de tu entendimiento, de tu mente. Hoy quiero desearte lo mejor, igual que siempre, porque lo que yo te decía a ti, Dios lo va a hacer conmigo. Quiero enviarte desde aquí un fuerte abrazo. Voy a despedir el live, igual que siempre, con una oración. Y quiero recordarte esto. Esto es vital. Compartir la forma de pensar y la forma de sentir es el secreto de vivir. Con esa actitud de compartir la forma de pensar y la forma de sentir con sinceridad, allí nosotros vemos dónde hemos hecho mal, dónde hemos hecho bien, dónde los demás han metido la pata, dónde han hecho bien, pero sobre todas las cosas, de cómo vamos a hacer para solucionar sea lo que sea. Un abrazo fuerte. Yo quiero que Dios te bendiga grandemente. Voy a pasar aquí a la oración. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, muchas gracias. Gracias por esta nuevo live. Gracias por todas las personas que asistieron. Gracias porque tu espíritu de verdad nos guía a toda la verdad
y pues que todas esas informaciones de allí, desde el reino de los cielos, los cuales llamamos el Evangelio, están llegando en múltiples formas de que nadie, absolutamente nadie, se hubiera imaginado que iban a llegar, diciéndose en otras formas, pero diciéndose la verdad de Dios para nuestra vida. Muchas gracias, Padre Celestial, por la sanación hecha en las plataformas digitales, por la sanación de toda situación y condición en la vida de las personas, que has permitido, pues, Padre, que en realidad hayan sanado tanto física como mental, emocional y espiritualmente. Señor, gracias por eso que sanaron en los hospitales, en los quirófanos, en las calles. Gracias por esos drogadictos que se reinsertaron a la sociedad y están haciendo pues lo mejor, Señor, que en realidad se puede hacer una vida de avanzada a nivel espiritual, ayudando pues a vivir a otras personas también, a lo mejor posible. Gracias también por esas personas que eran indigentes y hoy son empresarios y tienen todas sus cosas, incluyendo una familia que no tenía. Gracias por los enfermos mentales que sanaste y que en realidad hoy por hoy te reconocen de que hay un Dios, de que hay esa fuerza mayor, esa mente divina, que es sobre toda mente, eres tú manifestándose a través de ellos, sanando, manifestando sanación. Muchas gracias. Gracias también, Padre Celestial, por la Biblia. Gracias por el cristianismo de Jesucristo, porque en realidad Él verdaderamente nos proporcionó esta morada para que pudiéramos hacer vida en ella muchos de nosotros. Gracias porque esto lo hemos podido entender y también entender eso que Él dijo, que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así que nosotros, sabiendo esto, respetamos las demás moradas también y las arropamos en su amor, en su verdad y en su vida. Y en el nombre de Jesucristo y por la excelencia de su conocimiento, muchas gracias te damos, Padre Celestial. Amén y amén. Gracias, hermanos, por haber estado acá esta noche. A todos mis hermanos y hermanas en la fe. Gracias. Noctarión, Ángel y Sausu, Dios los bendiga.